porque el estudio de la historia nos da la perspectiva para comprender nuestra época. Lo otro sería entrar en cuestiones demasiado limitadas. Nuestro tiempo es demasiado limitado. La época actual tiene unas limitaciones muy grandes, ¿no? Y hace muy difícil entenderla. La época actual no puede entenderse por sí mismo. Es el mito de la modernidad es que puede prescindir de todo. En realidad la modernidad solo es una época triste de la historia, ¿no? Una época secundaria. Cuando se estudie nuestra época dentro de 1000 años se considerará una época triste, ¿no? Que enseña poco. Yo desde luego he aprendido más estudiando otras épocas históricas que la actual. La actual es muy suficiente, porque está hecha con unas limitaciones y unas obsesiones muy grandes, ¿no? Antes he insistido que lo característico de la situación actual es planteárselo con amplitud de miras y dejando aparte interpretaciones excesivamente simplificadas o basadas en rechazos o a priorismos, ¿no? Porque entonces no avanzamos. Si nosotros queremos entender nuestra época desde nuestra época, no entenderemos nuestra época. Para mí ha sido fundamental el estudio de la Edad Media. La Edad Media es una diferencia sustancial con el presente, y entonces te permite entender el presente bastante bien, ¿no? En las condiciones actuales, necesitamos una fundamentación prepolítica del sujeto. O sea, lo que la cultura clásica ofrece es una concepción del sujeto que va más allá de lo inmediato y de la política, mientras que desde la Revolución Francesa eso se ha eliminado. Y se elimina lo sustantivo, que es, si la política es una acción del sujeto y el sujeto no tiene calidad, ¿qué tipo de acción política puede llevar a este sujeto sin calidad? Entonces eso se ignora porque se entiende al sujeto como una abstracción. Como una abstracción. Respecto a las crisis del pasado, hay una cuestión que nos enseñan en primer lugar. Un componente sustantivo de la historia son las crisis. Las crisis son parte de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad no es una fiesta, no es algo agradable, sino que es momentos conflictivos en los cuales una parte importante de la humanidad padece problemas muy graves. La interpretación, como diría yo, demasiado optimista del presente nos ha llevado a olvidar que la historia humana es una tragedia. La historia humana es una tragedia que se manifiesta periódicamente. 60 años de estabilidad desde el fin de la Segunda Guerra Mundial han hecho que esto se olvide y cuando ha sucedido se ha minimizado. Recuerdo ahora lo que significó la Guerra de Argelia en 1954-62. Aunque yo en absoluto apoyo la acción del FLN en ella, tenemos que saber que fue un acto trágico en el cual el 10% de la población de Argelia fue masacrada por el colonialismo francés. Sin embargo, eso se presentó luego con unos tintes banalizantes y ahora prácticamente está olvidada esa experiencia histórica que desde hace solo 45 años, ¿no? Por lo tanto, tenemos que admitir que la tragedia forma parte de la historia. La tragedia es una parte sustantiva y aceptarla, ¿no? Y eso no se resuelve únicamente con remedios económicos o con fórmulas para una supuesta crisis económica que además no es remediable. Si el análisis de la crisis que aquí se ha sugerido es el adecuado, entonces entramos ante una crisis. Aquí tengo otro texto que tiene un título bien significativo, de un tal Rodrigo Tena, del Mundo de 6/10 pasado, Imparable agonía europea. Es un título muy bien puesto. Si Europa agoniza, sigue agonizando, y esto puede continuar así durante años, ¿no? Para salir de la agonía económica tendrá que tomarse medidas que pueden ser bastante duras. Y si no se toman, bueno, pues no sé, yo no tengo por qué dar decisiones al poder, ¿no? El poder no forma parte... No me considero como un especialista en dar fórmulas de solución de los problemas actuales. Estaba buscando un texto
Hay aquí un clásico que se llama Pedro de Rivadeneira, en su libro Tratado de la Tribulación de 1588. En primer lugar, en la sociedad actual no hay ninguna reflexión sobre la tribulación, sobre lo negativo y sobre el mal. Tiene que ser siempre todo optimista y positivo, forma parte del espíritu moderno. Entonces este hombre hace una reflexión sobre los malos momentos que son muy interesantes. Esta reflexión la voy a leer, dice: es mejor la adversidad que la prosperidad, porque las cosas prósperas muchas veces estragan el corazón con la soberbia y las adversas, por el contrario, lo purifican con el dolor. Naturalmente, si se considera que el ser humano no tiene corazón en el sentido metafórico, que es solo un soma compacto que necesita solo satisfacciones fisiológicas para el estómago, supongo que esto no tiene importancia, ¿no? Pero sin embargo él ofrece una fórmula para hacer frente a situaciones que son irremediables. O sea, hay momentos en la historia de la humanidad, incluso en la vida privada, que se nos echan encima situaciones límites que tenemos que saber hacerlas frente. Aprender a hacerlas frente es un problema de ideología. Ahora estamos desamparados. ¿Por qué? Es mucho mejor tomarse un ansiolítico que esto. Es mucho mejor para el sistema, nos tomamos un ansiolítico y nos relajamos. Sin embargo, yo propongo que sean las construcciones ideológicas y los sistemas de pensamiento lo que nos alivien en las situaciones, sean las que sean buenas o malas. En este caso, esto está escrito para un momento también difícil de la historia, ¿no? Entonces, entrando en la cuestión de las crisis, yo aquí he señalado algunas crisis muy importantes que han originado momentos muy graves. Una es en Roma, antes lo he dicho, la crisis del siglo III, también tiene unas características muy parecidas a la actual: gran contracción de la población, pobreza extrema, guerras continuas, desintegración social. Sin embargo, en ese momento no hay una recuperación de lo que podía ser la prosperidad romana. Es verdad que a final del siglo III hay una recuperación parcial, pero solo parcial. El siglo IV es menos dramático que el siglo III, pero no llega a ser un siglo de plenitud. Otro momento también bastante dramático es la invasión musulmana de la península ibérica en el año 711. Se realiza por medio de una violencia extrema y en realidad es una gran operación de policía. Hay que entender que el Islam llega a la península ibérica como una acción contra una rebelión en marcha. El reino visigodo se estaba desintegrando, había una resistencia al Estado, entonces lo que se da puerta es abierta a un poder que viene de África, que es extremadamente violento y que somete a una purificación sangrienta a toda la sociedad para establecer un poder islámico que en realidad es continuista con el poder visigodo. Hay casos interesantes, no sé si sabéis, la misma Tarragona, que había sido tan importante en el periodo romano, incluso en el periodo visigodo, es destruida hasta sus cimientos, al parecer porque ofrece resistencia a los nuevos conquistadores. Tarragona está deshabitada hasta el siglo XI, creo. Luego después se reconstruye. Durante 300 años está deshabitada, no es el único caso. Los documentos de la época dicen claramente que es una irrupción violenta y de gran, destructividad. Tenemos también el caso de la invasión napoleónica. Es verdad que son guerras. Se supone que cuando la guerra que establece Napoleón, muere el 10% de toda la población peninsular. El 10% desaparece casi todo el ganado de labor y la sociedad se derrumba en una gran catástrofe. Se tarda años, muchos años, en salir de lo que esto significa, ¿no? Ayer hablé un poco de lo que como catástrofe significa la Primera Guerra Mundial. El 27% de la población masculina francesa muere en las trincheras. Y luego otra mucha gente que vuelve enferma de la mente, del cuerpo y desequilibrada. A todo esto también se le echa una campaña de decir no ha pasado nada y se presenta todo el asunto como sin importancia, pero bueno, la cantidad de personas mutiladas, de jóvenes en el mejor momento de su vida, que quedan ineptos para poder vivir por sí mismo, es bastante grave, ¿no? Entonces, claro, una sociedad que está volcada en el engaño y en el autoengaño necesita una mentalidad hedonista, cueste lo que cueste, ¿no? La mentira lleva directamente al hedonismo, no necesita la tranquilidad de ánimo propia del epicureísmo
y eso necesita no querer ver la realidad o querer creer que los remedios son fáciles e indoloros. Yo entiendo que lo que tenemos delante no van a permitir remedios ni fáciles ni indoloros. Naturalmente, la crisis, ya he dicho, entrará lentamente, no será un crash, no será un derrumbe súbito, pero si nos situamos de aquí a 5 años, sobre todo la gente más joven, se enfrentará a situaciones muy difíciles y muy distintas de las que estamos habituados, ¿no? Se puede leer el Apocalipsis de San Juan con una fobia anticlerical o se le puede leer como un documento objetivo. El Apocalipsis de San Juan transmite, más allá del mito religioso, una interpretación de cómo veía la gente el poder de Roma. La bestia Roma, y entonces se sataniza Roma. Y cuando se presentan los 4 jinetes del Apocalipsis, lo que se está explicando de una manera metafórica era el desastre que vivían las sociedades cuando Roma se abatía sobre ellas. Es decir, la llegada de los ejércitos romanos hacía que se desencadenara unos procesos de autodestrucción que eran extremadamente aterradores. Por lo tanto, cuando se lee el Apocalipsis como un texto puramente religioso, uno se está equivocando porque transmiten una cuestión muy cierta, ¿no? Muy cierta, las matanzas, las hambres, las enfermedades, todas estas cuestiones están ahí y son obvias de encontrar en la historia, ¿no? Hay una frase que dice, que describe muy bien el asunto en el Apocalipsis, que dice: en aquellos días buscarán los seres humanos la muerte y no la encontrarán, desearán morir y la muerte huirá de ellos. Esto indica que había un grado tan extremo de sufrimiento que la muerte era concebida como una liberación. Ayer cité el caso que me impresionó mucho de un soldado francés cuando llega a las trincheras y hace la siguiente reflexión en la Primera Guerra Mundial. Dice: si esto es la guerra y esto es lo que me espera, prefiero morir ya antes de continuar. Entonces él luego sobrevive y su diario se publicó, ¿no? Incluso un hecho que es relativamente menor, como es la batalla del Ebro, yo os pido que leáis testimonios de lo que fue aquello, los bombardeos incesantes, 6-7 días bajo los bombardeos, los ataques, las muertes, todo esto, las nubes de polvo que se mantenían durante días y días, la sed, el tener que convivir con los muertos, el olor, todo esto, ¿no? Entonces esto es un infierno. Periódicamente la historia humana se desmorona en infiernos que no queremos aceptar porque estamos acondicionados para no aceptarlos, ¿no? Para creer que todo va a ser como hasta ahora, ¿no? Pero de todas las tragedias que hay en el Occidente, yo entiendo que la crisis del siglo XIV es la más gorda de todas, ¿no? Desaparece entre el 25 y el 50% de la población y sobre todo desaparece en muy poco tiempo, entre 1340 y quizá 1370. Pero la pregunta más tremenda es ¿por qué pasó? Si echamos mano a la historiografía de todas las tendencias, encontramos que primero hay muy poco sobre esta tragedia y en segundo lugar hay muy poco de comprensión. La documentación es muy escasa y al mismo tiempo lo que se dice es insuficiente. ¿Por qué sucedió? Es obvio que cuando el bacilo de la peste llega a Europa, llega del este del Mediterráneo, encuentra una sociedad muy debilitada, si no hubiera afectado a tanta gente, y por lo tanto la peste es solo una consecuencia, no una causa, es solo una consecuencia. Pero lo que hay que explicar es por qué una sociedad que era brillante y pujante en 1250, poco después entra en crisis. Esto es un misterio que no está aclarado. En los documentos que yo he examinado, ya en 1270 se empieza a hablar de que las cosas van mal. Mucho peores van en 1300, incluso aquí en Cataluña creo que hay un documento que define, no sé si es el año 1313, como el mal año el primer mal año. Pero en realidad anteriormente ya había habido años malos, pero no desesperados. Si es el año 1313, hasta la llegada de la peste en 1349, todavía hay muchos años y la sociedad se sigue degradando. Se han dado algunas explicaciones, como que hay un periodo glacial, aquí un periodo glacial, pero en realidad eso no está probado y no es fácil que hubiera un cambio en las temperaturas en un periodo tan pequeño, ¿no? Lo que se observa es caída de las cosechas,
incremento muy fuerte de la mortalidad, enfermedades, no solamente la peste es la más llamativa, pero hay otras muchas enfermedades, hay plagas, abandono de poblaciones. En la época hay muchos despoblados, muchas aldeas son abandonadas y hasta hoy no se han repoblado. Es decir, hay una disminución neta, en parte porque las ciudades crecen, pero también en parte porque esa población muere. Hay bastantes poblaciones que nunca más se han repoblado, ¿no? Cuando se estudia mapas que vienen, tal, pues te planteas qué pudo pasar, ¿no? ¿Fue solo en la península ibérica o fue en toda Europa? En toda Europa. La peste avanza aquí entra por Cartagena, es un barco que llega en 1349 y se expande muy deprisa. Pero también afecta a Francia, afecta a Alemania, Inglaterra. Ahora están haciendo un estudio de las características genéticas del bacilo de la peste. Pero ya mucho antes, como 40 años antes, ya había, yo llamaban enfermedades, plagas del ganado, epizootías, y cuestiones así que, ¿cómo explicarlo, no? Entonces, vamos a ver, adelantemos una explicación que puede ser que hay un momento en que la gente pierde la voluntad de vivir. Eso es una explicación. Es decir, se llega a la conclusión, una conclusión difusa, de que no merece la pena vivir en estas circunstancias. No, pero ¿cuáles son esas circunstancias, no? Hay como un abandono, parece ser que se abandona el trabajo, la gente renuncia en gran medida a trabajar, se abandonan los hábitos higiénicos que habían sido tan importantes antes. En las ciudades anteriores a 1250, en todas y en las aldeas, había baños públicos, donde la gente iba un par de veces por semana, se bañaba, los hábitos higiénicos se van abandonando, la gente que hay como en estado de estupidización, de desidia, de abandono, que no se puede explicar. Yo por lo menos no acabo de entender qué es lo que sucedió, ¿no? Pero adelantando más a la estructura de la sociedad y saltando por encima de las reivindicaciones elementales, yo diría que hay una pérdida de las metas. Una sociedad se mueve por metas. Las sociedades tienen fines, igual que los tienen los seres humanos. Es fácil ver que si una persona está hundida en una situación difícil, si encuentra o se le indica una meta, algo que hacer, se recupera rápidamente. Pero si esa persona no tiene fines y su vida carece de fines, seguirá ahí vegetando, ¿no? Entonces la sociedad aquella parece que no encuentra una meta. Hay una ausencia de metas, pérdidas de propósito y falta de sentido. Esto, claro, son cuestiones que no son cuantificables, no son económicas. Entonces, la verdad es que hasta 1250 la vida en Europa era bastante próspera económicamente, y la prueba es que la población crece continuamente, se crean muchas ciudades, muchas aldeas, y el nivel de vida es bastante bueno, ¿no? No, por supuesto, era una sociedad de consumo, pero sí se vivía bien y la alimentación era más que satisfactoria. Algunos documentos de la época incluso expresan un alto nivel de consumo, ¿no? Entonces hay un elemento importante que aparece entonces, que es la disolución de los lazos sociales y personales, ¿no? Y también hay una etapa previa en que los elementos de hedonismo y epicureísmo determinan la conciencia social más allá, digamos, de lo funcional. En ese sentido, yo que soy un estudioso del arte medieval, aficionado, hacia 1250 es muy normal aparecer tallas en los que los personajes son invariablemente presentados como personas felices, grandes sonrisas, un aire un poco tontorrón, personas que están como pendientes de una situación que no es real. Entonces esto es difícil de interpretar. Yo ya lo había notado hace bastantes años y no sabía cómo interpretarlo, ¿no? Pero quizás sea una impresión de felicidad, una impresión de bobería, ¿no? Vamos a ver, aquella sociedad tenía unas taras desde sus orígenes en la revolución de la Alta Edad Media. Entonces esas taras o se superaban, y si no se superaban, se perdían las metas. El sentido de la vida solo se podía recuperar dando un siguiente salto, que fuera: tenemos una sociedad que tenemos que mejorar y nos planteamos mejorarnos o vegetar. La decisión es vegetar. Entonces hay una pérdida de fines que lleva a aquella gente a no ser capaces de marcarse nuevas metas. En cierta medida,
Hay un momento también, quizá hace 10 años, en la sociedad actual que pasa lo mismo, ¿no? Ya no hay fines más que el fin de disfrutar de la vida más y más. Pero ese es un fin menor, es un fin insignificante. Las grandes metas que han hecho la humanidad, por ejemplo, la meta de la libertad, la meta de la verdad, la búsqueda de una sociedad justa, se olvidan. Entonces se produce una degradación muy rápida que nos lleva a la situación actual, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que provisionalmente la gran crisis proviene de unos fallos sustantivos en la organización de la conciencia social de la época que dejan a los individuos sin fines. Y eso es aprovechado por las ínfimas élites de la época, que eran sociedades con un poder muy pequeño, un poder del Estado solo embrionario, para crecer muy deprisa. Por lo tanto, encontramos dos fenómenos que son paralelos. Uno es el ascenso del Estado, con todo lo que significa, y otro la incapacidad para definir nuevos objetivos. La conjunción de estas dos cuestiones es lo que va a llevar a la crisis de la época. Es decir, cuando una sociedad no encuentra motivos para existir, se deja ir y en 20 o 30 años se produce una degradación. Ahora mismo creo que es algo parecido. Si la sociedad actual no define nuevas metas, que no sean el consumo, que no sean la salvación de lo existente, por ejemplo, es extremadamente reaccionario en el sentido político la defensa del estado de bienestar, porque es la defensa de lo existente, nos convierte en conservadores en el sentido más vulgar del término. Es decir, se ha creado un sistema tan perverso que la burguesía defiende lo existente porque defiende su dinero, el Estado defiende su poder y el pueblo defiende su estado de bienestar. Entonces, una sociedad así está condenada a la autodestrucción porque no hay ninguna fuerza dinámica de transformación. Si todos los sectores sociales son conservadores, ¿quién va a dar nuevos pasos? O sea, son tres sectores que pretenden mantener la sociedad en alcanfor, ¿no? Impedirla desarrollarse. Bueno, entonces yo creo que tiene que haber un elemento dinamizador de la sociedad que se proponga un nuevo modelo social. Y ese modelo social tiene que venir de una reflexión, no va a venir de ningún procedimiento que pueda ser llevado dentro de los parámetros de la sociedad actual. Por ejemplo, hay procedimientos mucho mejores para organizar la vida económica de los existentes, entonces el conservadurismo pues, nos deja bastante mal en mal estado, ¿no? De los tres elementos sustantivos de la vida social, lo que define lo fundamental de la condición humana son la libertad, lo humano propiamente dicho, y los factores de la civilización. Continuamente los factores de la civilización han sido negados por el exceso de poderes autocráticos. Si alguien se pregunta por qué la Grecia clásica, la Grecia valiosa, desaparece a partir del siglo III de nuestra era, hay una respuesta que es el ascenso de los poderes de la época, que crecen tanto que ya hacen imposible el desarrollo de la civilización griega. A partir del siglo III se produce un declive que llevará luego a la conquista de Grecia por Roma. En Augusto, el crecimiento del Estado en Roma, quiero decir, el crecimiento del Estado con Augusto lleva a la misma conclusión. Se detiene el pensamiento creador y a partir del siglo I, siglo II, ya hay ninguna propuesta creativa, solo hay un vivir bien, los romanos se convierten en unos sibaritas, se crea un estado de bienestar de la época, ya sabéis que en los circos y en los teatros romanos se repartían alimentos y dinero, es decir, el Estado se había hecho cargo del mantenimiento de la plebe en Roma y en las grandes ciudades. Entonces todo esto lleva, claro, a un declive completo de las capacidades del pueblo y convierte al pueblo en populacho que lo único que hace es reclamar más derechos y más ventajas hasta que aquello no se puede mantener. Hay un momento que ya el Estado romano no puede mantener a la plebe y la abandona a su suerte. No es conocido bien lo que pasa, pero la misma Roma va perdiendo población hasta que parece que en algún momento del siglo VII era una pequeña aldea con una población muy escasa, ¿no? Yo en el libro del giro estatolátrico explico que el Estado, en su crecimiento, primero se hace cargo de todas las funciones sociales, pero luego no puede mantenerlas.
y entonces empieza a abandonar a la gente a su suerte. Ahora está pasando ya no hay dinero para atender a ciertos sectores de ancianos, no hay dinero para atender a la gente disminuida psíquica y pasará más. Primero el Estado se hace cargo de todo eso con el argumento de que es mucho mejor que lo haga la sociedad. Hay un momento en que se no puede mantener si se abandona. Eso ha pasado varias veces en la historia, pero como se ha creado una mentalidad de izquierda que no atiende a razones, que vive víctima de sus fanatismos, que no quiere escuchar las lecciones de la historia porque no le gusta la historia, no le interesa, y lo único que quiere son narraciones encantadoras, mentiras de autoengaño, porque a los niños, daros cuenta que a los niños se les cuenta cuentos de hadas, pero también cuentos de miedo. Los adultos infantilizados se diferencian de los niños en que no quieren cuentos de miedo, solo quieren cuentos de hadas, ¿no? Y si quieren cuentos de miedo, en muy escasas condiciones, ¿no? Quieren siempre una historia con final feliz, es el cine de Hollywood, ¿no? Y eso no puede ser. No hay ningún sitio está escrito ni se sabe que la historia humana tenga que tener un final feliz, ni siquiera que sea acceder a una transformación de la situación actual. A lo mejor la historia se convierte en un callejón sin salida indefinidamente, ¿no? Entonces, eso a mí me satisface, ya lo decía ayer, quien más lo estudia son ciertas películas y ciertas novelas de ciencia ficción, que como no tienen esas trabas, esa presión para el felicista, pues pueden aceptar que efectivamente llega un momento en que la humanidad se despeña en un caos y nunca sale de ahí, ¿no? Se convierte en una sociedad ya hipertotalitaria con unos esclavos completamente sometidos, ¿no? Entonces yo creo que esa posibilidad existe y bueno, es una pena que los próximos 100 años no puedan ser vistos, quizá por ninguno de la gente que estamos aquí, pero quizás se realice, ¿no? Lo que digo. Sí me gustaría hacer una reflexión sobre lo que significa otra gran lección de la historia olvidada, la guerra de Espartaco que antes he citado. Os pido que hagáis una lectura reflexiva, libre de apriorismos, libre de dogmatismos de la modernidad, sobre el fenómeno de Espartaco. Hay un libro que se ha publicado hace poco de un tal Wery Strauss de 2009, que es una recopilación completa de lo que los autores clásicos, Plutarco sobre todo, dicen sobre Espartaco. La rebelión de Espartaco hay que tener en cuenta que es la última de las rebeliones de esclavos, ya no hay más rebeliones de esclavos. O sea, luego entonces la idea de que los esclavos eran un poder subversivo desaparece, ¿no? Entonces la pregunta que ha intrigado a muchos historiadores es por qué Espartaco, cuando tiene las posibilidades de victoria, no las aprovecha. Es decir, él hay un momento que lucha, derrota al ejército romano y luego solo piensa en escapar. ¿Por qué esta actitud de Espartaco? Lo intenta de dos maneras. Primero, escapando por el norte, atravesando los Alpes, pero no puede hacerlo porque allí el ejército romano no está vencido y ellos no pueden asaltar los Alpes. Y en segundo lugar, por medio de barcos. Le fallan los barcos y él luego tiene que simplemente defenderse. La última batalla ni siquiera es una batalla estrictamente, se defiende, ¿no? Leyendo entre líneas, incluso los testimonios de los historiadores antiguos, se llega a una conclusión bastante estremecedora que luego se ha manifestado posteriormente en los últimos 150 años. Él entiende un hecho elemental, que los esclavos, al no tener una cosmovisión diferente de los esclavistas, estaban luchando simplemente por transformar la sociedad esclavista antigua en una sociedad esclavista nueva, pero no por destruir el propio esclavismo. Él se da cuenta perfectamente. Hay algunos historiadores que hacen notar que cuando los esclavos tomaban una ciudad se dedicaban a orgías de saqueo, de violaciones, de matanzas, no respetaban a los enemigos vencidos, se dedicaban a bacanales de comer y beber, que eran propios de la mentalidad del esclavo, que el esclavo imita al esclavista. Entonces, esto no sucedía con Espartaco y algunos más porque ellos no eran esclavos de nacimiento. Ellos eran gente que había sido esclavizada de mayores y tenían un sistema de valores diferenciado. Entonces, muy probablemente lo que sucede es que este sector minoritario se pregunta, ¿tiene sentido organizar una guerra en toda regla para simplemente renovar la sociedad esclavista? ¿O no será mejor que nos escapemos de aquí como podamos y renunciemos a la revolución? Y para Espartaco había quedado claro que no era posible una revolución, porque incluso
si vencían militarmente, no aportarían ningún sistema nuevo de valores a la sociedad en que estaban combatiendo, ¿no? Entonces, claro, en esa situación lo mejor es irse. Pero la pregunta es por qué los esclavos no eran capaces de superar el sistema de valores que les habían inculcado los esclavistas. Eso es una cuestión fundamental. Por lo tanto, toda la creencia en estas luchas de pacotilla de la política social no puede llevar a gran cosa, y esto ha sucedido igual. Por ejemplo, el caso más clásico que lo tenemos delante de nuestros ojos es China. En China se hace una revolución según el modelo clásico de la revolución rusa heredado de la revolución francesa. ¿En qué culmina la revolución china? En la regeneración del capitalismo más agresivo que haya existido y de una sociedad totalitaria. Es decir, no significa ningún avance, sino solo la continuación del capitalismo. Lo que ha sucedido es exactamente lo que Espartaco preveía, ¿no? Entonces, esta cuestión, ¿por qué? ¿Por qué sucede? ¿Y cómo puede ser evitada, ¿no? Claro, naturalmente, si nosotros renunciamos de entrada a la construcción de una nueva sociedad, de un nuevo ser humano y de una nueva escala de valores, el problema no se plantea, puesto que lo único que queremos es vivir bien bajo cualquier sistema de dominación. Las revoluciones son muy rentables ¿para quién? Para los jefes que las hacen, puesto que ellos pasan de ser de oprimidos a la nueva élite mandante. O sea, eso es así. Todas las revoluciones que ha habido en los últimos 50 años, lo único que han hecho ha sido cambiar las élites, pero ninguna de ellas ha creado una sociedad sin élites. Hasta ahora, en ese sentido, se ha fracasado completamente, ¿no? Entonces, esta cuestión es la que, al parecer, Espartaco considera. Él no va a librar una guerra larga, que hubiera significado muchísimos muertos, solo para convertirse él y unos cuantos en los nuevos emperadores de Roma. El mejor irse, él era macedonio, y bueno, por barco, él habría escapado a Macedonia y se habría perdido por Macedonia y punto. La cuestión de que los esclavos no pueden liberarse por sí mismos, esto es completamente cierto y un montón de experiencias históricas, aparte de las actuales. Otro caso muy interesante, la rebelión de esclavos en Haití contra el colonialismo francés en 1800. Los esclavos destruyen el poder colonial, los esclavos negros, pero luego crean un poder esclavista todavía peor. Tienen muy pocos años, esto está muy bien documentado en Haití, y un poder de negros que aplastan a los otros negros y les trituran realmente y les machacan y se convierten en una élite con incluso más privilegios y más brutalidad que habían tenido los colonialistas franceses. Hay una novela de Alejo Carpentier que lo describe con mucha exactitud, ¿no? Y es muy interesante cuando se estudia. Por lo tanto, esto significa que si por circunstancias de la historia hay un proceso revolucionario clásico, toma de la Bastilla o toma del Palacio de Invierno, eso no puede llevar sino a una regeneración de una nueva sociedad, incluso peor de la destruida. ¿Por qué? Porque la calidad de las personas no está a la altura de los cambios necesarios y porque los proyectos de transformación social no se pueden realizar. En ese sentido, el fenómeno del esclavismo tiene implícita un montón de cambios no fáciles de realizar. Es decir, la superación del esclavismo es un fenómeno sumamente complejo, ¿no? Por lo tanto, estas experiencias van a iluminar una nueva forma de abordar la transformación histórica, que es lo que es el cristianismo revolucionario. La revolución de la Alta Edad Media es una consecuencia del cristianismo revolucionario. El anticlericalismo burgués niega esto. Yo me limito a remitirme a los textos, a los análisis de Marx y Engels sobre el cristianismo como una fuerza revolucionaria. Hay un texto de Engels que lo compara con la Internacional Obrera, la primera internacional, y lo dice con toda claridad. El ideólogo de la Segunda Internacional Obrera, Kautsky, tiene un texto muy gordo que analiza el cristianismo como un movimiento revolucionario de los pobres y los oprimidos de la sociedad romana tardía. Esto es así, y también hay algunos autores anarquistas, empezando por los primeros, en que consideran este fenómeno muy interesante. Entonces ellos abordan la transformación de la sociedad de otra manera diferente, no a través de un choque armado frontal, sino a través de un cambio sustantivo y de la construcción del sujeto revolucionario en lo ideológico y en lo personal. El cristianismo surge de un movimiento previo que se desarrolla en Palestina en lucha contra los diversos conquistadores, que es el movimiento esenio. Los esenios aparecen en el siglo III de nuestra era, de antes de nuestra era. Sus características es una
gente muy colectivista, ellos vivían siempre en comunidades, practicaban la posesión colectiva de bienes, no tenían propiedad privada y eran una gente muy compasiva unos con otros, pero eso sí, hacían lucha armada. Ellos iban armados, cuando eso ya se sabía, pero cuando se han encontrado los asentamientos esenios siempre aparecen armas, fundiciones de armas y armas. También es verdad que la sociedad de su época era caótica y nadie sobrevivía si no iba armado, porque te mataban inmediatamente y punto, ¿no? Pero ellos introducen unos elementos muy interesantes. Por ejemplo, niegan la propiedad privada, establecen relaciones horizontales entre las personas y consideran que tiene que haber un sistema de apoyo mutuo de unos a otros muy desarrollado por vínculos de afecto. Entonces esto les lleva a unos choques muy fuertes con las autoridades judías de la época, y cuando entran allí los romanos también. Entonces, el cristianismo en sus orígenes no es nada más que una rama del movimiento esenio. Es claro, y está hoy fuera de toda duda, hasta lo acepta alguna parte del clero católico, que los cristianos en sus orígenes iban armados, en los evangelios aparece, y que tenían una concepción relativamente clásica de un acto insurreccional que les enfrentara con el poder imperial romano. Pero ellos lo que hacen en primer lugar es establecer un sistema de antivalores respecto a Roma. Es decir, donde Roma dice propiedad privada absoluta, ellos dicen propiedad colectiva. Donde Roma dice Estado, ellos dicen no Estado. Donde Roma dice ideología del odio, ellos dicen ideología del afecto mutuo. Donde Roma se hunde en el hedonismo y en el epicureísmo, ellos mantienen una actitud muy militante como la de los cínicos griegos. Hay un estudio maravilloso que explica cómo la filosofía de los cínicos influye en el primer cristianismo, de tal manera que algunos textos cristianos son casi copias textuales de la filosofía cínica. Entonces esto es muy interesante porque los filósofos cínicos eran ateos. Generalmente ellos no eran creyentes, no creían en los dioses griegos, ¿no? Entonces hay una continuidad. Una de las cosas que hace el anticlericalismo burgués para vender sus averiados productos es negar que el cristianismo es la consecuencia de una transformación cultural en que influyen muchos factores, influye el mundo griego, influyen análisis estratégicos muy complejos. Hay un momento de división entre los esenios y los cristianos que es necesario explicar. En el año 70 hay un alzamiento armado del pueblo judío frente a Roma. Entonces, el movimiento que a mi entender hasta ese momento estaba poco diferenciado, tiene que plantearse un problema: ¿apoyamos la insurrección armada o no la apoyamos? Los esenios más esenios la apoyan, los cristianos no la apoyan porque en esa época no se llamaban cristianos, eso es una cosa posterior. Deciden que el poder de Roma no puede ser vencido militarmente, es demasiado fuerte, es verdad. Augusto había establecido una base militar naval en Alejandría, que está a nada de Palestina, con lo cual hubieran llegado rápidamente y les hubieran masacrado. El análisis estratégico cristiano resulta ser correcto. Los esenios desaparecen de la historia porque son masacrados por las legiones en la guerra del 69-70. Sin embargo, los cristianos sobreviven. El liderazgo cristiano consiste en lo siguiente: para transformar la sociedad hay que hacer una transformación del individuo. En segundo lugar, tienen que crearse unos embriones de la nueva sociedad en el seno de la vieja sociedad. Eso es lo que ellos llaman las fraternidades cristianas. Las fraternidades cristianas eran colectivos de 200, 300 personas que vivían según el principio de la no posesión, el principio asambleario y el principio de la ayuda mutua. Esos eran los tres criterios fundamentales. La propiedad era colectiva, no había criterios, digamos, de jerarquías, y en tercer lugar había unas formas de ayuda mutua tremendas. En una sociedad que se desintegra como la romana, donde sobre todo prevalece el egotismo y todas estas formas, esto era muy atractivo. Y hay muchos testimonios de paganos que les asombraba la manera como los cristianos se ayudaban unos a otros, ¿no? Y sobre todo el ambiente de estas fraternidades, que era un ambiente verdaderamente fraternal. Solían tener unas 300 personas y establecían relaciones de igualdad. La palabra para iglesia, que nosotros ahora estamos tan acostumbrados a oír, solamente es la palabra griega para asamblea. Es decir, asamblea es iglesia. Y entonces las fraternidades cristianas también usaban el término asamblea para referirse a sí mismas, era la asamblea tal. Entonces ellos se van difundiendo porque habían comprendido una cuestión elemental. Primero, que no es posible con una calidad baja ganar al Estado. En segundo lugar, que incluso si ganas, solo regeneras la sociedad que has tenido después. Esto era la experiencia de Espartaco y tal. No hay pruebas documentales que yo sepa que la experiencia de Espartaco
influyera en los análisis del cristianismo, pero puede ser que sí. Lo que nosotros conocemos de aquella época, de cada 1000 documentos nos ha llegado uno, o quizá medio, o quizá una línea. O sea, tenemos que considerar que una parte del acervo documental ha desaparecido, ¿no? Entonces, en estas condiciones ellos van diseñando una forma nueva de abordar la transformación social, que no consista en los criterios simplistas de una gente que, sosteniendo los valores del sistema, pretende derrocar al sistema. Quiero decir que hoy es grotesco, por ejemplo, que todos ciertos sectores que se consideran revolucionarios pretendan acabar con el capitalismo desde el economicismo, porque el economicismo es la ideología del capitalismo. O sea, quien piensa en términos económicos es más burgués que el señor Botín. Entonces, o renunciamos a esa ideología o regeneramos el capitalismo inmediatamente, ¿no? Que es lo que ha pasado en todas las revoluciones existentes. Nosotros nos tenemos que diferenciar del capitalismo en el interior de nosotros mismos y crear un sistema de valores que sea antagónico con el del capitalismo. Si tenemos ese sistema, que no cuenten conmigo para ninguna revolución, yo adopto la posición de Espartaco. A mí no me interesa regenerar el sistema, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, la Unión Soviética, en la época bolchevique de Stalin, era una sociedad todavía peor que en la época del zarismo. Lo único que se había hecho había sido un modelo que recreaba el zarismo, pero en peor, ¿no? Incluso había menos libertad, la gente era masacrada más y todo esto, ¿no? Entonces, ellos buscan otra solución, pero, vamos a ver, para los optimistas, ¿la solución funciona? No, no funciona. La solución no funciona. Cuando llega el momento de dar la cara, en el siglo III, la sociedad romana estaba apta para un alzamiento revolucionario que hubiera destruido el poder existente. Sin embargo, en ese momento el cristianismo no actúa, se queda paralizado. ¿Por qué? Porque ellos habían desarrollado una idea de una transformación gradual y pacífica. Ellos habían llegado a la conclusión que, puesto que la adhesión a su ideario era muy numerosa, llegaría un momento que ellos serían la mayoría de la sociedad y no haría falta un cambio sustantivo. ¿No es así? ¿No es así? No, y esto no sucede. En el siglo III, cuando la sociedad romana se derrumba, ellos no hacen nada por intervenir. Ellos adoptaban cosas que hoy son magníficas. Por ejemplo, como cristianos no podían participar en el ejército. Totalmente vedado. El ejército era una institución perversa. No podían ir ante un tribunal, porque el tribunal era el Estado, era el mal. No usaban prácticamente el dinero, porque el dinero llevaba la efigie del Estado. Y ellos crearon una contrasociedad, y esa contrasociedad en algunas partes llegó a agrupar a sectores muy importantes de la población, ¿no? Y ellos llegaban a rajatabla su ideario de no propiedad privada, no posesividad, no egotismo y tal, ¿no? Entonces ellos llegaron a ser como la negación de Roma, una negación de Roma dentro de Roma, ¿no? A mi entender, ellos en el siglo III tenían que haber dicho: ahora es el momento, llevamos 250 años esperando y ahora vamos a destruir la sociedad. Circunstancias, el uso de la violencia es legítimo, en ese caso lo hubiera sido. Pero no lo hacen, no lo hacen. Y entonces, ¿qué sucede? El Estado romano sí lo hace. Entramos en el periodo de las persecuciones. El Estado se vuelve contra ellos y establece una operación muy sencilla. Esto es otra lección contra los utopistas sociales que creen que las cosas pueden resolverse paso a paso. Bueno, el proceso es muy simple. El emperador Diocleciano entiende muy bien que, como toda sociedad humana, la comunidad cristiana se divide en una minoría verdaderamente convencida y otro sector que está menos convencido o tal, ¿no? Entonces lo que hacen es una lista y empiezan a matar a la gente convencida. Las persecuciones famosas es una matanza de los sectores más significados de esta contrasociedad que está creando muchos problemas al Estado romano, ¿no? Entonces se hace, durante 9 años, se hace una operación de policía que no se puede cuantificar, pero se sabe que en algunas partes de Oriente llega a poner en peligro la existencia de mano de obra para los trabajos más elementales. Es decir, fue una operación de matanza a gran escala. Esta operación de matanza tiene una segunda parte. Una vez que la gente más consciente, más comprometida y más capaz ha sido exterminada por el Estado, se premia a algunos pseudo cristianos para que aparezcan como personas dispuestas a negociar con el Estado. Es decir, la cúpula destruida, luego se crean unas falsas autoridades y ellas son las que van a llegar a un pacto con el Estado en el momento de Constantino. Constantino utiliza a esta gente para atraer al conjunto de la comunidad. Entonces el Estado romano ha logrado sus objetivos, les ha integrado, les ha incorporado al Estado y toda la operación que empezó hace 350 años ha culminado aparentemente en un desastre. Por lo tanto, si las rebeliones directas han salido mal, las rebeliones indirectas también han salido mal.
O sea, y aquí se cierra la cuestión, ¿no? El anticlericalismo presenta el asunto como una cuestión religiosa y, vamos, yo he visto a alguna gente de mente defendiendo la represión de los cristianos por el Estado. Entonces, bueno, una vez que se llega ahí, pues lo único que yo puedo decir es fascismo, irme, ¿no? O fascismo o alguna cuestión así. Sin embargo, lo que había era una operación política perfectamente planeada. Sin embargo, la cuestión no acaba aquí. Hay alguna gente que es consciente que el rechazo de la propiedad privada es fundamental y lo que hacen es huyen a los desiertos. Consideran que la iglesia institucional no es representativa y ellos abandonan la sociedad romana y sobre todo huyen a los desiertos de Egipto. Allí es donde se genera lo que se llama el monacato cristiano revolucionario. Su estudio, yo culpo al anticlericalismo burgués de haber ocultado la importancia enorme que tiene este movimiento revolucionario, que va a triunfar y a permitir la regeneración del cuerpo social por procesos muy complicados. Este movimiento establece unos criterios elementales que, llevados a rajatabla, van a permitir regenerar la sociedad. Uno de ellos es: todo el mundo tiene que trabajar, el trabajo manual es obligatorio, nadie puede quedarse al margen del trabajo manual, la propiedad privada es perversa, la relación entre las personas tiene que ser de afecto y no de enfrentamiento, la asamblea es sustantiva, es decir, el gobierno de las personas tiene que hacerse por todas las personas, no puede haber un sistema representativo, ni mucho menos un sistema tiránico. Entonces ellos establecen 4 o 5 normas que las mantienen a rajatabla, y esto sí va a funcionar. Ya en el Alto Egipto se establecen algunos monasterios que se convierten en polos de atracción para mucha gente, y de Egipto pasa a Occidente. En Occidente se establecen bastantes monasterios y en ellos se regenera la civilización. Es curioso que casi todo lo que nos ha llegado del mundo griego y romano es porque en estos monasterios se copia casi todos los textos importantes. Por ejemplo, el Epicteto, creo que se copia el filósofo sus textos que se habían perdido son copiados en estos monasterios y nos llegan a nosotros gracias a esto. Hay una recuperación del trabajo y de la convivencia y de las relaciones entre las personas que se habían desmoronado en la hecatombe del mundo romano. Entonces, a partir del siglo VIII, en el norte de la península ibérica, en el norte de Italia y quizá en algún otro punto de Europa, este movimiento llega a tener mucha fuerza y consigue un logro sustantivo que ya en el siglo VIII es perceptible, que es la desaparición del esclavismo. El esclavismo era la gran lacra del mundo antiguo. Entonces el esclavismo aquí en la península ibérica ya no existe como esclavismo de masas hasta en el siglo VIII. La Carta Puebla de Cardona es un texto antiesclavista. Ha sido interpretado de manera descabellada, pero la Carta Puebla de Cardona, aquí que es del siglo IX, del año 840 o así, dice textualmente: quien venga a poblar Cardona será libre en todas las circunstancias. No habrá esclavos, es la creación de una nueva sociedad no esclavista. Esto puede parecer muy simple, pero crear una sociedad sin esclavos es una realidad extremadamente difícil que requiere una calidad del sujeto no fácil de conseguir. Volviendo al presente, a mí me asombra, por ejemplo, que la gente quiera acabar con el capitalismo desde el punto de vista del egoísmo particular. Pero ¿qué es el capitalismo sino el egoísmo particular? El egoísmo particular es la realización del capitalismo, ¿no? Entonces las corrientes que van en esta dirección pues piensan que es fácil hacerlo, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de ello? Detrás de ello no hay nada más que las tendencias del quítame tú para ponerme yo. Es decir, no hay nada más que echar fuera esta élite mandante para una nueva élite mandante surja. En ese sentido también antes se hablaba de las tendencias a la delegación. La delegación es la abdicación de los deberes. Una vez que uno ha renunciado a los propios deberes, delega. ¿Y qué es delegar sino qué es el acto productivo en una fábrica, sino la delegación de los trabajadores en los empresarios del acto de dirigir la producción? La producción, dirigir la producción es un acto muy complejo y muy delicado. Y si lo tuvieran que hacer los propios trabajadores, tenían que sufrir bastante para hacerlo. Se da una visión ingenua e infantil de lo que sería una sociedad sin capitalismo. Una empresa, una unidad productiva que funcione sin capitalistas es un tormento para la gente que la lleva. Es mucho mejor llegar allí, cobrar el salario e irse. En un sentido de anti-esfuerzo personal. Hacerse responsable de la propia vida en su totalidad es algo muy difícil. Y entonces, muy duro. Y entonces hay una tendencia humana a la delegación. Por lo tanto,
Cuando se establece como criterios vivir mejor, vivir más satisfactoriamente con categorías egoístas, lo único que se está reproduciendo es la quintesencia del capitalismo. Eso ha llevado a que todas las revoluciones que se han hecho desde esa ideología, desde la ideología del interés particular, todas han fracasado. ¿Por qué? Porque han creado nuevas élites mandantes y es imposible que no sea así. Es decir, si en el momento del conflicto con el poder constituido no hay al menos sectores de la población que hayan interiorizado y hayan vivido otro sistema de valores cualitativamente distinto, es inútil. De dos maneras inútil: primero, porque no se puede vencer; segundo, porque si se vence es una derrota. O sea, estamos donde estuvo Espartaco. Han pasado 2100 años desde Espartaco y el problema se sigue planteando de la misma manera. Y toda la experiencia del siglo XX ha enseñado lo mismo. Antes yo he hablado del FLN argelino. El FLN argelino, cuando medio venció, ¿no?, al ejército francés, creó una sociedad peor que la colonialista, mucho peor, con unos sistemas de opresión, unas élites enloquecidas que han vivido en el lujo hasta que se les hundió el tinglado que montaron hace 10 años, ¿no? Por lo tanto, llegado aquí podemos establecer dos criterios: renunciar a toda transformación social y buscar solo ventajas bajo el orden establecido. Es decir, vivir mejor, ganar un poquito más, que nos aprieten un poco menos las tuercas, vivir mejor, ¿no? Esa es una salida, que la quiera elegir, pues está bien. Yo no la quiero. Pero si intentamos el gran proyecto de fundar una nueva sociedad y una nueva civilización con valores distintos a los del sistema actual, tenemos que adentrarnos en dificultades enormes, intentar resolver un problema que casi no ha tenido solución. Porque, volviendo otra vez a la Alta Edad Media no renuncia por completo a la delegación. Hay un embrión de delegación. Y esto, se les puede acusar de lo que sea, pero ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque es muy difícil asumir todas las responsabilidades que la vida humana tiene. Es decir, es más fácil dejar que exista un embrión de Estado en el cual el Estado puede hacerse cargo de algunas de las funciones que la gente no quiere hacer por sí misma. Esto lo vemos constantemente, incluso ahora el fenómeno del delegacionismo es total. Ahora la gente no quiere responsabilidades de ningún tipo, todo lo quiere delegar. Hazlo tú, ¿no? Incluso ahora mismo amplios sectores de la sociedad han delegado en el 15M la responsabilidad de que no les recorten las pensiones, ¿no? Es la nueva institución en la que se delega. Llegadas a este punto no existe mayor esperanza. En la Alta Edad Media se establecen los criterios propios de la sociedad que se había ido gestando a partir del siglo I. El comunal ocupa casi toda la tierra, la propiedad privada prácticamente desaparece, hay una necesidad universal de que todo el mundo trabaje, las relaciones entre las personas son horizontales, la asamblea se convierte en la forma habitual de relación, no se permite a los ejércitos profesionales, está el pueblo en armas, el pueblo se arma, se elimina la moneda, se elimina el mercado, es verdaderamente una revolución, pero no se llega hasta el final, y si se llega hasta el final no se logra eliminar algunas de las cuestiones que están en el fondo de lo que es la tragedia de la historia. Quizá os deje muy sorprendidos si diga que yo tengo una diferencia sustantiva con el Apocalipsis de San Juan. El Apocalipsis de San Juan es un texto utopista y hedonista, y esto yo no estoy de acuerdo. Leerlo, por favor, cuando vayáis a casa, leerlo y atender al capítulo último. ¿Capítulo? El capítulo último del Apocalipsis de San Juan establece de nuevo un proyecto de sociedad gozosa en la cual la vida humana dejará de ser una carga y dejará de ser un peso. Y esto es uno de los grandes defectos que hacen que las sociedades basadas en la idea del cristianismo revolucionario puedan llevar hasta el final, digamos, su proyecto de transformación integral, ¿no? Hay un momento en que el Apocalipsis deja de ser un libro de combate, un libro de denuncia, y se convierte en un proyecto de utopía. Parece que el alma humana no puede renunciar a la utopía, no puede renunciar a la mentira y no puede renunciar a la idea de que habrá un momento en el que todos seremos felices y comamos perdices. Esto es algo que es imposible, ¿no? Consciente de esto, en mis libros, esto yo lo critico mucho, entiendo que debemos de aceptar, si somos seres humanos, la vida humana en su tragedia. El camino hacia la liberación pasa por aceptar la tragedia de la vida humana y no buscarse sustituciones.
Esto, en definitiva, reblandece el espíritu y llega a una de las cuestiones más difíciles de interpretar, que es, acaban aceptando un embrión de monarquía. Aceptan una monarquía o una herencia, como es aquí con los condes catalanes, que son una delegación de la monarquía carolingia, ¿no? Entonces, ¿por qué no se elimina eso? No hay problema para eliminarlo del todo, era fácil militarmente, el poder era muy débil, no se elimina porque se tiene que hacer un pequeño intento de delegación. Todavía hay un intento de delegación. Bueno, concebir la historia es muchísimo más compleja que las interpretaciones simplistas del marxismo, de la lucha de clases como motor de la historia. No se sabe muy bien quién eran las clases, ni cómo funcionaba todo esto. En realidad, la lucha entre esclavos y esclavistas en Occidente cesa con Espartaco. No hay más rebeliones de esclavos porque el Estado romano introduce unas modificaciones legales y sociales que hacen muy difícil la incorporación de los esclavos a la lucha revolucionaria. Igual, las transformaciones que se introducen en el movimiento obrero después de la Segunda Guerra Mundial dejan el movimiento obrero desactivado, ¿no? Entre otros, sobre todo, la instauración del estado de bienestar. Las luchas obreras se convierten en una caricatura de sí mismas ya a partir de los años 50 en todo Occidente, ¿no? Eso se puede explicar por el bienestar, pero yo no creo que sea el bienestar, sean los cambios sociales. Por tanto, si deseamos que poder superar toda esta complejidad e interpretarla de acuerdo a algo que sea inteligible, podemos concluir lo siguiente. No puede haber una revolución simple, tiene que haber una revolución compleja. No puede haber una revolución puramente política y económica, tiene que haber una transformación del sujeto. Yo, cuando me hablan de las asambleas, contesto lo siguiente: las asambleas, estupendo, pero nosotros no somos seres aptos para las asambleas. La gente de hoy no puede desenvolverse en una asamblea. Fenómenos patológicos dentro de las asambleas los observas inmediatamente. Delegación de todas las decisiones en un grupo, pasividad de la gran mayoría, incapacidad para desenvolvernos en una asamblea como deberíamos, ¿no? Por lo tanto, es muy fácil pasar de ahí al parlamentarismo, es muy fácil, ¿no? Incluso Democracia Real ya es lo que propone, una especie de combinación de asamblearismo falseado y parlamentarismo. Su programa está, ¿no? Por tanto, estas transformaciones tendrían que ser de una complejidad y de una pluralidad que va mucho más allá de las soluciones simples. El petróleo es cierta, yo creo que efectivamente, yo no estoy de acuerdo con que se va a encontrar fuentes maravillosas de energía. Yo lo único que difiero de la tesis de Pedro Prieto es que no va a pasar en 30 años, sino en 100, pero va a pasar, eso está claro. O sea, la degradación de los suelos agrícolas no tiene remedio en las condiciones actuales. Por ejemplo, la degradación del agua potable no tiene remedio, la pérdida, cada vez hay menos agua. En la península ibérica eso es visualmente comprobable. Por lo tanto, incluso las satisfacciones materiales han entrado ya en una etapa descendente. O sea, el planeta está exhausto, no va más. En ese sentido, los que dicen que el planeta es finito tienen toda la razón. Ha sido expoliado inmisericordiamente en los últimos 50 años sobre todo, y eso es así, ¿no? Por lo tanto, la salida de vamos a vivir bien bajo el actual sistema tampoco es muy realista. Puede ser durante 20 años, pero luego no, ¿no? Incluso ahora mismo tenemos otros problemas curiosos. Por ejemplo, muchas de las razas animales que eran verdaderamente resistentes están desaparecidas o casi. Entonces, estas razas artificiales híbridas de la industria cárnica actual no son eficaces, requieren una cantidad tal de tratamientos que en una situación hipotética no serían ni una fuente de trabajo, ni serían útiles porque no se saben desenvolver en el medio ambiente. Hoy los cerdos de una granja los sueltan en un bosque y se mueren todos, no son capaces de sobrevivir por sí mismos, ¿no? Se han artificializado tanto que ya no son capaces, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos ante sí es un panorama bastante sombrío incluso en lo material, ¿no? Que esto puede verse como una tragedia o bien como un acicate más a la regeneración completa del sistema, ¿no? Ayer aquí se decía una cosa interesante. Quienes creen que la economía es el todo, no ha habido ni una sola sociedad humana que haya basado la economía en la nada. Toda vida económica tiene que tener una vida espiritual, una idea sobre la muerte, una idea sobre las relaciones entre los seres humanos, una idea de la cultura. Es inevitable. Mientras seamos seres humanos, el acto productivo tiene que ser un acto humano, y ese acto humano tiene que ser un acto complejo. No puede haber una sociedad
que no tenga una idea de la diversión, una idea de la política, una idea de los sistemas políticos. Esa noción de la economía y la producción, tal como ha sido impuesta por ciertos sectores del movimiento obrero, es una imposibilidad, una aberración, donde se ha intentado aplicar, sobre todo en la Unión Soviética con Stalin, fue un desastre, porque no es así, no es así. Entonces, toda esta izquierda que está obsesionada con la economía, bueno, ¿qué está haciendo? Apartar a la gente de una reflexión sobre la totalidad. La recuperación de la reflexión sobre la totalidad es la precondición de una reflexión sobre la economía. Otra manera de hacerlo, porque incluso el régimen actual, con todos sus horrores, tiene una reflexión sobre la totalidad. Tiene la idea del progreso, que nos dice trabajar duro y tal, porque cada vez vamos a mejor, vamos a vivir más años, bueno, todo esto, nuestras vidas van a ser más cómodos, la gente joven de hoy es la generación mejor educada de la historia, bueno, solo decirlo te da un ataque de risa, ¿no? Y todo eso, ¿no? Que son todo esto mentiras, ¿no? Pero ellos tienen una idea del mundo. Entonces, es un rasgo de barbarie el creer que se puede despojar el acto productivo de sus componentes humanos. Y no puede funcionar. Eso no puede funcionar. Por lo tanto, ¿cómo explicar esto? Pues ahí está la cuestión. O sea, incluso ahora, desgraciadamente, el 15M, esta idea de la izquierda se ha metido ahí y está destruyendo al 15M, porque le está haciendo inhábil para aportar elementos de regeneración a una sociedad en decadencia. Y ya no atienden a razones, ya es el fanatismo de lo económico, ya es inútil que le digas, vamos a hacer algo contra la mentira, o vamos a hacer algo contra cualquier elemento, ¿no? Vamos a debatir al fondo la pérdida de espiritualidad y la pérdida de lo relacional en las sociedades actuales. Ya se te cierran en banda y bueno, nada, pues eso ya solo puede resolverse por medio de la denuncia. Ya es un choque, ¿no? Es un choque de denuncias y denuncias a ver qué pasa, pero desgraciadamente por ahora no se ha conseguido casi nada, ¿no? En conclusión, el asunto es, llegados a este punto ya podemos entrar en el debate. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Porque un elemento de la degradación ideológica es la pérdida del sentido de cómo tiene que ser la vida. La vida no puede ser esa reducción a lo económico. Ese es el homo economicus, ¿no? El homo económico que lo inventan los ideólogos que se llaman economistas del siglo XVIII. El homo economicus tiene una función: nosotros mandamos y vosotros sois homos económicos, que no sois nada más que bestias de trabajo. Bueno, esa es la idea que se hace un empresario de sus trabajadores. Pero si queremos una sociedad donde haya seres humanos y no homo económicos, ¿por qué se insiste en la idea del homo económico, ¿no? Esto es una cuestión, claro. Y este asunto ¿tiene solución? Pues quizá no. Pero si se encontrara la solución, la humanidad daría un salto adelante como no la ha dado en toda la historia conocida, porque podríamos dejar detrás lo que ha sido la desigualdad, la opresión, la degradación. Es decir, sería un salto, ¿no? Pero tiene que ser la precondición del salto. No es que damos el salto y luego hacemos eso, sino que primero tenemos que constituirnos de una manera cualitativamente distinta, ¿no? Y esa es una cuestión muy difícil de lograr, muy difícil, ¿no? En ese sentido, claro, mi ataque al estado de bienestar viene de ahí. Si nosotros delegamos en el Estado nuestras funciones, ¿cómo nos vamos a constituir como seres humanos de calidad cuando es la práctica lo que nos hace valiosos, lo que nos hace mejores? Tenemos que recuperar las funciones que el Estado nos ha ido quitando, pero no tanto por las ventajas que esas funciones nos dan, sino por el hecho mismo de hacernos cargo de la totalidad de nuestras vidas. Si no nos hacemos cargo de todas nuestras vidas, no podemos ser seres de calidad. Ahora no podemos porque, bueno, el estado de bienestar está impuesto por la fuerza, no hay nada que hacer contra él, pero al menos saber que tenemos que hacerlo y mantener una lucha contra quienes siguen llorando por el estado de bienestar, que es una de las peores formas de perversión, ¿no? Para acabar, antes de entrar en el debate sobre qué se puede hacer, os pediría que son solo 4 minutos que escuchásemos algunos de los CDs que he traído. Son, bueno, pues son, lo explico, iba a traer más, pero he traído solo 2, ¿no? En primer lugar, quiero escuchar un canto del rito visigodo mozárabe toledano que se llama Surgan et Ivo, que me parece muy valioso por la energía espiritual que transmite. No está bien fechado, son solo 2 minutos, pero probablemente sea del siglo V o VI, ¿no? Es un canto en latín, y entonces ahí nos reconciliamos
con un elemento muy importante de la música que nos recuerda que somos seres espirituales, además de materiales, y que tenemos necesidades espirituales. Y la reflexión sobre esas necesidades se puede hacer. Por lo tanto, en el crisol del tiempo es la número 18esco se renuncia a la religión, con la religión se tira el componente espiritual del humano que tenía que haber sido recuperado, ¿no? No se dice, bien, renunciamos a la religión, pero recuperemos los elementos espirituales que habrán sido satisfechos por la religión y que en una sociedad futura pueden satisfacerse por otros procedimientos, ¿no? Y sin embargo, eso no se hace, ¿no? Entonces, esto no es casual, ¿no? Porque significa sepultar al sujeto en su propia fisiologidad. O sea, se le convierte en un sujeto fisiológico que no es apto para comprender los elementos espirituales que son los que pueden dinamizar a la sociedad a una existencia superior, ¿no? Entonces por eso yo quería, esto es música religiosa, por supuesto, quizá de hace 1600 años, pero hay un anhelo de perfección y de belleza en esta pieza tan cortita que luego desaparece. Y parece ser que como comemos todos los días, ya tenemos suficiente, ¿no? En definitiva, los ideales emancipadores de ciertos sectores modernos es simplemente comer todos los días, ¿no? Parece ser que eso es el objetivo. Entonces aquí se abre un abismo entre quien quiera eso y quienes creemos que es la totalidad del humano la que se tiene que recuperar, ¿no? Más interesante es el texto, el Algibre Vermel, que podemos oír también una o dos piezas, porque esto es música del siglo XIV. Esto estaba en Montserrat, cuando el incendio de 1811 se salva, es de las pocas cosas que se salvan, y luego está muy bien interpretado por el cor de la Generalitat Valenciana. Entonces, esta música es unas reflexiones sobre problemas existenciales humanos que hoy se han perdido. En la forma religiosa se reflexiona en una de las piezas sobre la muerte, sobre el amor y sobre la forma de convivir. Sobre todo la pieza última o penúltima es muy interesante en los criterios de la convivencia. Y se considera que no puede haber una sociedad buena si no hay una idea de la muerte que nos haga humanos más allá de nuestras limitaciones fisiológicas. Entonces, este asunto, claro, choca frontalmente, pero musicalmente es excelente y la interpretación, hay otras, yo creo que esta es la mejor. Hay, al menos que yo conozca otra versión
del Llibre Vermell, y esta podemos empezar con la número 1, que es Morir frares nos convé. Está hecho en lo que ellos llaman vulgar catalán, o sea que entiendo que es catalán popular.